Doctor Zhivago cuenta la historia de Yuri Zhivago y en cierta medida también la de Lara Hishar. Nos relata lo que ocurre a lo largo de sus vidas en paralelo y cómo el amor, la guerra y sus responsabilidades personales los van afectando en el transcurso de estas. Un general llamado Yegraf busca a su sobrina, hija de su medio hermano Yuri Zhivago, quien en ese momento es un reconocido poeta. Ese general tiene una conversación con una joven de quien sospecha sea su sobrina. Él le cuenta la historia desde su perspectiva de sus posibles padres, en especial los sucesos de la vida de su padre, el cual era un médico y a la vez un poeta no declarado. La historia se desarrolla durante la guerra en Rusia. Es aquí donde Yuri Zhivago se enamora de Lara Hishar, a quien vio previamente y con quien tuvo pequeñas interacciones, pero con quien no había podido consolidar algo más que eso. Por circunstancias externas y ante el visto bueno de su tía, contrae matrimonio con Antonia Alexandrova, la joven que ya era parte de su familia y quien le conocía mejor que nadie, pues había convivido desde la infancia. Años después, la vida de Yuri Zhivago da un giro inesperado, cuando su matrimonio se ve inmerso en un triángulo amoroso tumultuoso que le significaba una vida de insatisfacción y malas decisiones. Esto lo lleva a un viaje de lucha consigo mismo y con las adversidades del entorno y contexto político de la época. El doctor Zhivago lucha por encontrar significado y estabilidad en medio del caos, ya que mientras en las salas del hospital es un héroe que salva vidas, fuera de estas las destruye con su accionar cuestionable como hombre de familia y esposo devoto. Esta serie de sucesos ocurren en medio del apogeo de la revolución y la guerra civil en Rusia contra el gobierno zarista. La narrativa se desarrolla a través de los diferentes escenarios, desde una elegante sociedad prerevolucionaria en fructíferos tiempos hasta los campos de batalla, la Siberia postrevolucionaria y el crecimiento inminente en la sociedad de la estéril doctrina comunista. Es así que Doctor Zhivago es una película que se destaca por su narrativa visual y emocional, capturando la esencia de una época marcada por el cambio y la incertidumbre. La historia de Yuri Zhivago, un hombre dividido entre el amor y la lealtad, entre la pasión por la poesía y su deber como médico, refleja la disyuntiva de muchos durante la Revolución Rusa. La película, con su rica cinematografía y música evocadora, no solo narra la historia personal de amor y pérdida, sino que también ofrece una ventana a los conflictos sociales y políticos de la época. La relación entre Yuri y Lara, aún trágica, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano ante las pruebas más duras. Doctor Zhivago sigue siendo un testimonio del poder del cine para explorar y expresar las complejidades del corazón humano y la historia. La historia nos cuenta que tanto Yuri como Lara han tenido vidas complicadas, donde mientras fueron creciendo se vieron afectados por las problemáticas a su alrededor. Es justo en la Rusia de esa época que se empezaba a mostrar una división extrema de ideales, llevando consigo desplazamientos, muertes, pobreza y guerras, causadas en mayor medida por la instauración del comunismo. Por otra parte, también vemos cómo Víctor muestra esa cara oculta, el ángel de la muerte, muestra esta otra faceta, la dualidad que hay en la gente, y no tiene escrúpulos en llevar a cabo acciones cuestionables en nombre de una convicción errónea, buscando a su vez su propio beneficio sin importar a quién o quiénes dañe. Esta película es por sí misma un filme que expone las consecuencias de las guerras políticas, el autoritarismo, los regímenes dictatoriales, así como los de los intereses personales, poderes económicos y sociales que se esconden detrás de una llamada revolución. Es así que la historia se desenvuelve como una visión crítica de la Revolución Rusa y sus consecuencias. Se nos muestra cómo las malas convicciones revolucionarias se desvirtúan y quedan expuestas en la realidad del poder y la violencia.
Además, es a través de varios personajes que se exploran las contradicciones y los dilemas morales que surgen en tiempos de conflicto. A lo largo de la vida de Yuri Chivago, la película muestra el impacto de los grandes movimientos políticos en la vida individual. La relación entre Yuri y Lara ofrece una mirada íntima a cómo las circunstancias políticas e históricas pueden influir en las relaciones personales y las decisiones morales. La música y los paisajes no son solo decorativos, sino que también refuerzan la atmósfera emocional y de profundidad temática, ayudando a los espectadores a sumergirse en la complejidad de la época y las experiencias de los personajes. El autor Boris Pasternak utiliza Dr. Zhivago como plataforma para cuestionar las ideologías totalitarias tales como el socialismo y destacar la importancia de la individualidad, la libertad económica, la libertad artística y la conexión humana. Evidentemente, esta obra es por sí misma una crítica implícita del comunismo y sus efectos deshumanizadores acarreados por una falsa lucha en pro de liberar los factores de producción, entre otras de estas tantas nocivas metas. Se destaca la intersección del arte, la política y la experiencia humana. La narrativa se centra en la vida de Yuri Zhivago, un hombre dividido entre sus responsabilidades y deseos personales en medio de la agitación política. La película explora cómo los eventos históricos pueden alterar irrevocablemente la vida privada, mostrando la Revolución Rusa no solo como un cambio político, sino también como una fuerza que desplaza las relaciones personales y los valores. Además, la relación entre Yuri y Lara actúa como un microcosmos de la lucha más amplia entre el deseo individual y las demandas de la sociedad. Visualmente, la película utiliza paisajes y música para intensificar la narrativa emocional, creando una atmósfera que refleja la turbulencia de la época. En última instancia, Dr. Zhivago es un estudio sobre la resistencia del espíritu humano y la persistencia del amor en tiempos de desesperanza. Aunque es larga, este filme lleva un ritmo rápido que hace que no se vuelva tedioso o aburrido en ninguno de sus pasajes. Es una excelente obra cinematográfica, la cual plasma a través de la historia de un personaje las realidades de la guerra, del amor de familia y de un propósito mayor a las convencionalidades. Al tiempo, Dr. Zhivago celebra la resistencia y la capacidad del individuo para encontrar belleza y significado incluso en circunstancias adversas y de sufrimiento.